Esto que hoy voy a compartir con ustedes es una respuesta a un tiempo de oración que he tenido para el Señor, de preguntarle precisamente, hermanos, por qué de repente la iglesia no quisiera orar, no quisiera tener los tiempos de oración que tenemos o no vienen a los tiempos de oración. Hace tiempo que he estado observando y le he preguntado al Señor y de repente pareciera, hermano, que no había respuesta. Hablaba de otras cosas y el Espíritu me mostraba otras cosas que yo podía compartir con la iglesia. Pero entre ayer, antier y esta tarde que volví a tomar la palabra para buscar más del Señor, aprendí algo y Dios me mostraba algo y el Espíritu me mostraba algo acerca de la iglesia. Porque yo le decía, Señor, porque de repente la iglesia, los hermanos no quisieran orar, como si no quisieran participar, como si fuera gravoso para sus vidas, la iglesia, las oraciones, la palabra. Entonces comprendí una voz del Señor en el Espíritu y me decía, hermanos, esta palabra, por eso le decía a Fanny que grabara el audio porque yo tengo que guardar esta palabra también en mi corazón. Este pueblo, dice, ha comenzado a menospreciar mi palabra, mi nombre, la iglesia y todas las cosas que yo les he dado. Y se va a cumplir en ellos, dice, a menos que se arrepientan, una profecía escrita en la palabra. Entonces yo, entre todo eso, pensaba que era demasiado fuerte esto para nosotros y Dios me mostraba una parte de la escritura y decía, esto es lo que a ustedes les está pasando. Y esta parte de la escritura está en Lucas capítulo 4, vayan conmigo ahí. Hermanos, es una respuesta a muchas cosas, pero también es un llamado de parte del Señor a nuestras vidas. Así que necesitaba yo compartírselo. Y a quienes hoy están aquí, quizás desafortunadamente no esté la mayoría, pero afortunadamente son bastante los que están y esto va a producir en nosotros muchas cosas en nuestras vidas. Mire, hay una antigua profecía ahí en la Biblia y que suele pasar muy a menudo. Le voy a hablar un poco del contexto de lo que entendí y vamos a tomar la lectura. Mire, hermano, suele pasar, pero es algo negativo, no es positivo, ni tampoco esa profecía tiene que cumplirse, aunque casi siempre se cumple. Suele pasar, hermano, que en familia, en una familia, se puede tener algún don, algún talento, alguna gracia, algún miembro de la familia, y generalmente lo menospreciamos y buscamos fuera de la familia. Mire, pasa mucho en el matrimonio, por ejemplo, a veces las amas de casa suelen consultarle a otros señores, al vecino, al panadero, al cobrador, algunos consejos para su jardín, para su casa, teniendo a su esposo. Y muchas veces el esposo puede y es hábil o es hasta profesional en el área en la que ellas consultan. Es como una forma de ser extraña que buscamos, por otro lado, lo que quizás pudiéramos tener en casa. Los mismos esposos muchas veces elogian los postres, las comidas de otras personas y quizás su esposa cocina muy rico. A otro les toca elogiar a la de él, pero es una cosa terrible. Y esto produce un espíritu negativo que hace que caigan cosas malas a nuestras vidas. Muchos padres de familia elogian a los niños de otros matrimonios y dicen, qué bonito niño, y nunca le han dicho a su niño que está bonito. Qué joven tan guapo tienes. ¿Ha oído a esas personas? Dicen, oye, están bien guapos tus muchachos, pero a los suyos, pues, el mío está re feo, ¿no? Y ese tipo de cosas.
Y yo empecé a entender esto con la iglesia y el padre me empezó a explicar esto, pero me decía, hermano, tomemos nota, si no se arrepienten, se les va a cumplir a ustedes una profecía que se cumple siempre, una maldición de despreciar lo que Dios te dio y no permitir que lo que Dios te dio te bendiga. Eso pasa muy a menudo. Y yo no entendía muy bien hasta que leí, por eso el Espíritu me llevó a leer Lucas capítulo 4, vamos a leerlo, mire, a partir del verso 16. Lucas 4, 16, ¿ya está ahí, hermano? Ok, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también allí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Wow, qué historia. Impresionante, pero triste a la vez y un poco frustrante, hermano. Mire, dice la palabra, hermanos, que de las primeras cosas que Jesús hizo, comenzó a hacer milagros y señales y se corría su fama por toda la tierra. Dice la palabra que uno de los primeros actos que hizo fue ir a Nazaret, su ciudad natal, a la ciudad donde él había nacido, y él fue a la reunión del sábado, tradición judía, fue a la sinagoga, él a su ciudad, como quien llega después de haber estado lejos, llega a su pueblo y quiere ir a la reunión, quiere ir a la iglesia, quiere oír la palabra. Entonces él fue a la reunión en la sinagoga, y como es costumbre a los visitantes o cuando alguien llegaba de visita, pero que era de la ciudad, se le daba el honor de hacer la lectura del día. Entonces se le entregó el rollo del profeta Isaías y él comenzó a leer el profeta Isaías, y leyendo llegó hasta la parte que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Y empezó a decir una profecía que hablaba de él, y él terminó de leer la profecía, enredó el rollo y se lo dio al ministro, al que estaba ministrando esa tarde, ese día en la sinagoga. Y dijo, como todos se le quedaban viendo y esperaban que él dijera algo, que compartiera alguna palabra, porque le reconocían que tenía mucho conocimiento, dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Pero sin duda me van a decir: médico, como aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y van a decir: ¿cómo es posible que en Capernaum andes haciendo tantos milagros y aquí a tu tierra no vengas a hacer milagros?
Pero les voy a decir una cosa, es bien complicado, es difícil que un profeta sea aceptado en su tierra. Es una extraña manera. Y sabe que nosotros decimos esto como si fuera una declaración oficial de Dios. Mire, eso de que nadie es profeta en su propia tierra no es una declaración de Dios, es una tradición de la gente, pero es una tradición negativa. No sé si me estoy explicando. Generalmente oímos esto y lo decimos, es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Nadie puede ser profeta en su tierra. No, 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 no tiene que ser así. Eso pasa a menudo, sí, pero porque la gente no acepta los suyos, porque no le damos valor a lo nuestro. Se cumple y se cumple y se cumple esa profecía, pero no tiene que ser así. Jesús dijo, ahora van a decir esto, pero les voy a decir algo, dice. Cuando Elías oró o cuando Elías estaba y se cerró los cielos durante 3 años y 6 meses, y él fue enviado a una viuda, no fue enviado a ninguna viuda de Jerusalén, sino a una viuda de Sarepta, una extranjera, fue enviado, y había muchas viudas en la ciudad. Y uno, hermano, a veces no entiende, porque quizás no hemos leído la historia o no la sabemos de memoria, pero ellos sí la sabían de memoria. El tema en aquel día de Elías, el problema no era que no hubiera viudas en Jerusalén. El problema es que todo Jerusalén estaba contra Dios, ¿sí? Y Elías oró para que no lloviera y estaban bajo las órdenes de Jezabel y todo este asunto dados a la idolatría. Y Elías oró para que no lloviera y todo el pueblo se le echó encima. Todo el pueblo se le echó encima a Elías. Y nadie quería a Elías porque había orado para que no lloviera, o sea, la traían contra Elías, pero ¿quiénes la traían contra Elías? Su propio pueblo. Así que cuando hubo una gran hambre, Dios tuvo que mandar a Elías y obviamente Dios no lo iba a mandar con una viuda local. ¿Por qué cree que no lo iba a mandar con una viuda local? Porque las viudas locales no lo querían, no creían en él y además no le iban a querer dar nada. Se estaban muriendo todos de hambre. ¿Se acuerda de la historia de la viuda que alimentó a Elías? Y la mujer dijo, solo tengo para mi hijo, vamos a comer el último bocado y nos vamos a morir. Y Elías le dijo, no, dame a mí una torta. Y ella se la dio. Eso no lo iba a hacer ninguna viuda en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos tenían un problema fuerte con Elías, con su propio profeta. Así que Elías sí era profeta en su tierra, no lo querían en su tierra, no es lo mismo, no es lo mismo. Todos ellos fueron profetas en su tierra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, sí eran profetas en su tierra, pero el refrán no dice que no se puede ser profeta en su tierra. El refrán dice que nadie acepta a un profeta de su propia tierra, que es una forma extraña de ser de las personas. Ok, también dice, y también en aquellos días cuando Eliseo había muchos leprosos propios del pueblo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el asirio, porque Naamán el asirio vino de lejos a buscar a Eliseo para que lo sanara. Y los leprosos de la ciudad, y había muchos, y Eliseo podía sanar a mucha gente de lepra, sí. ¿Y por qué los leprosos de la ciudad no iban a Eliseo? No le creían, no querían, les daba lo mismo, y sabían que Eliseo tenía poder, pero simplemente los leprosos decían, no vamos a ir con Eliseo. Un asirio que creyó y que vivía lejos de una israelita, sierva suya, le dijo, mi señor, en mi pueblo, fíjese, en mi ciudad hay un profeta de mi ciudad que sana leprosos. ¿Viera usted ir a verlo? ¿A dónde está? No, pues está hasta allá, hasta Jerusalén. Bueno, voy a verlo. De buena o mala gana, el hombre fue a verlo, de lejos fue a Jerusalén. Acuérdese la escena. De lejos fue a Jerusalén a buscar a Eliseo y Eliseo lo sanó. Y Jesús les está echando un poquito en cara eso a los fariseos, diciendo, ustedes ahora que me paro y profetizo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar a los enfermos. Imagínense.
El Espíritu del Señor me ha enviado a libertad a los cautivos, a romper cadenas a los oprimidos. Y hoy se ha cumplido esta profecía, está sobre mí. Ustedes me van a empezar a decir, pues si Dios te envió a eso, si tú eres un libertador, alguien que sana, alguien que libera, y andas haciendo esas cosas en otros pueblos, ¿por qué no las haces con nosotros? Y les contó estas historias, y ¿sabe qué les enojó? Que les dijo, no hago esto con ustedes porque ustedes no le creen a sus propios profetas. Ustedes no me creen a mí, aunque son mi gente, mi pueblo, mi familia. Ustedes a mí no me creen. Y eso está por toda la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y le vinieron a recibir, mire, gente de Veracruz. Creemos en un hebreo. ¿Cómo nos es más fácil a nosotros creer en un hebreo y a los propios hebreos no creerle a su propia gente? Bueno, tengamos cuidado, el Señor me dijo, les está pasando lo mismo. Esto se cumple, es un mal humano. ¿Cómo? Sí, menospreciar lo que tienes dentro de casa, lo tuyo, te pasa en todos los sentidos. Mira, hermano, hay gente afuera de la congregación pidiendo que cuando nos reunamos, o como hoy, oremos por ellos. ¿No le parece esta palabra así media extraña? Oren por ahí, dile a tus hermanos que oren por mí, por ahí dile a la iglesia que ore por mí. Y la gente de allá afuera cree que nosotros nos reunimos, que oramos y que hay milagros. Hay personas diciéndonos, enviándonos mensajes o viniendo incluso a veces solo a orar, a escuchar la palabra, porque tienen problemas matrimoniales, porque tienen problemas familiares y algunos quieren venir porque creen, saben que Dios está usando a la iglesia para esta bendición. Y lo más extraño que pudiera estar pasando es que nosotros mismos no podamos recibir esa bendición. Y que hay hermanos de nosotros mismos enfermos, pero no vienen a la oración. Que hay hermanos de nosotros mismos que tienen problemas en casa, con los hijos, problemas matrimoniales, de pareja, tienen problemas económicos, pero no quieren venir a la oración. Así que se cumple el refrán y se cumple la palabra de no hay profeta en su tierra, pero no es porque no lo haya, es porque no lo aceptan. Es porque la gente de afuera sí acepta lo que somos, pero nosotros mismos no nos aceptamos a nosotros mismos y no recibimos la unción que el Señor Jesús se paró y dijo, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado a libertar, a sanar, a dar libertad a la gente. Y ellos se quedaron así, bueno, así como andas por otros lados haciendo, hazlo aquí. Pero no lo quiso hacer, ¿por qué? Mire, en esta misma cita, en esta misma historia, quiero que me acompañe, por favor, a lo que declara, a ver, para no leer todas las citas, pero vaya conmigo a lo que declara Mateo capítulo 13, verso 53. Es la misma historia, pero vea lo que dice Mateo 13, 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene él esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. Vea lo que dijo, el único lugar a donde se deshonra a un profeta es en su propia tierra. No es positivo, lo usamos nosotros como, la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. No, no, dice así, ponga atención, dice, el único lugar a donde deshonran a un profeta es en su propia tierra. No es que no pueda haber un profeta en su tierra, los hay, pero en su tierra no los quieren. Es una extraña manera de ser humana. Así dice, y no hizo allí muchos milagros a causa, ahí está el punto,
Ahí está el punto del que Jesús estaba diciendo. Así que ellos, cuando lo oyeron decir esto, mi hermano, usted se acuerda que leímos recién, se lo llevaron a empujones, lo sacaron a empujones de la sinagoga, Lo sacaron a empujones de la sinagoga, lo llevaron a empujones hasta un despeñadero, un cantil, un lugar alto, un lugar profundo, a donde lo querían empujar para que se muriera de la caída. O sea, lo querían matar, lo querían asesinar. De alguna manera, milagrosamente y sobrenaturalmente, el Señor Jesús se fue, ni cuenta se dieron cuando se les escapó, pero ellos querían matarlo. Les nació un odio terrible porque Jesús les dijo que ellos generalmente despreciaban lo que tenían de parte de Dios y que incluso estaban despreciando a alguien que había sido enviado por Dios para liberarlos. Y ellos le dijeron, haz milagros, pero no porque ellos quisieran ver milagros. Hermanos, ellos le decían eso porque tenían como un celo de cómo es posible que ande por otro lado bendiciendo gente y aquí no nos quiera bendecir. Pero la palabra nos enseña que no es que el Señor no quisiera bendecirlos, es que ellos no creían en Él. Por eso dijeron, ¿cómo es posible que tenga tanta sabiduría? ¿Cómo es posible que tenga tanto conocimiento y que haga milagros si conocemos a su mamá? ¿No es su papá José? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, Judas, todos ellos? ¿Y no son sus hermanas entre nosotros? De verdad, ellos decían, está extraño que este muchacho que es cualquiera de nosotros tenga tanto de Dios. No le creemos. Hermanos, miren, nuestro matrimonio puede cambiar y nuestra familia puede cambiar y la iglesia, si dejamos de tener esa cultura terrible que tenían también los israelitas, de menospreciarnos a nosotros mismos. Porque a nosotros mismos nos puede parecer cosa extraña que Dios use a tu esposo. Y hay hombres de Dios en la congregación, pero sus esposas pues serán muy de Dios, pero pues yo, es mi esposo. Yo sé cómo come, cómo duerme, sé que ronca, sé que sí, porque es un humano y Dios usa a los seres humanos. Ellos dicen, yo sé quién es su mamá, quiénes son sus hermanos, ¿sí? Y por eso ellos lo menospreciaban porque pues había crecido entre ellos. Pero eso le quitaba la unción. No. Eso le quitaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él. No, lo seguía teniendo. Dice claro Mateo, ahí no pudo hacer muchos milagros porque ellos no le creían. Wow. Ahora vaya conmigo a la siguiente lectura y en Marcos 6, del 1 al 6, es la misma historia, pero vamos a leer qué dice Marcos, capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No se maravillaban, no se asombraban de que Dios lo estuviera usando. Se escandalizaban. Es un poquito como se avergonzaban de él. Cuando yo empecé a discernir esto, que espero que usted esté discerniendo, me dio mucha vergüenza por nosotros mismos y tristeza decir, eso es lo que hacemos, eso es lo que hacen a menudo ustedes. Se avergüenzan de ustedes mismos. Y el Espíritu me reveló y me dijo, mira, la mayoría del pueblo o de ustedes afuera de la congregación elogian la congregación y se sienten orgullosos de pertenecer a familias con propósito, pero estando ahí la menosprecian. Y me quedé así y dije, wow, es así. Mucha gente allá afuera dice que aquí hay familias, que hay matrimonios, que es muy bonito y que es de Dios y que se siente muy bonita la unción de Dios allá afuera. Pero ustedes eso lo menosprecian.
Eso lo desprecian. Se desprecian a ustedes mismos, desprecian la palabra, desprecian las reuniones y se va a cumplir en ustedes esa profecía si no se arrepienten. Y yo dije, sí es cierto, Dios, es así. Así somos generalmente. Mientras que hay gente allá diciendo, oren por mí, hay gente de nosotros diciendo, yo no quiero ir a la oración. ¿Cómo para qué? ¿Quién va a orar? A ver, dime quién va a orar. No, pues el hermano Irving. El hermano Irving, otra vez. El hermano Irving ya tiene años que lo conozco. Así dijeron ellos. Lo conocemos. ¿Quién va a orar? No, pues que, no sé, el hermano Clemente. No, el hermano, ay, no, yo, el hermano Clemente. No, que el hermano Andrés. Decimos así, digo allá afuera. Entonces el Señor me hizo recordar eso y yo dije, sí, así somos. Es cierto, Dios, así somos. Esta palabra que pasó en Nazaret no es porque tendría que pasar en Nazaret. Pasó en Nazaret porque los de Nazaret despreciaron a quien Dios les envió para sanarlos. ¿Cuál fue el error? Si se puede llamar error, que a él había nacido ahí. Entonces Dios no puede levantar a uno de nosotros para bendecirnos, hermanos. Claro. ¿Cuál es el problema? Que sea uno de nosotros. ¿Por qué cree que la iglesia evangélica se mete un tiro en el pie, que prefiere traer predicadores de Colombia, de no sé dónde, que aunque no les entiendan nada y aquellos vengan a hablar de lo que ni saben, pero ellos están encantados de que venga un predicador extranjero? ¿Por qué? Porque ellos menosprecian a la iglesia y a la gente que Dios mismo le dio la unción para hacerlo. Y sin duda debe haber muchos, y hay muchos, a los que Dios llamó a hablar del evangelio en nuestra propia tierra. Pero pues como es de nosotros, prefiero traer uno que no sé ni quién es, ni cómo vive, ni qué hace. Nada más porque viene a contar historias que nosotros no podemos ni comprobar para colmo. Y Jesús les está diciendo eso. Y ellos se enojaron mucho, hermano, porque les hizo ver que ellos son un pueblo que suelen menospreciar la gracia de Dios para ellos mismos. Y eso les iba a salir muy caro, está profetizado, ¿eh? Ah, Jesús profetizó mucho. Ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Sí, en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que Dios ha hecho contigo, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Te aseguro que el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti, oh Jerusalén, le dice. Wow. Nazaret, el lugar donde nació el maestro, en ese lugar no creían en él. Es que nadie es profeta en su tierra. No es así, hermano. No. En la tierra del profeta es donde más lo deshonran. Ese profeta es valorado en otros lugares, menos en su casa. Ese esposo es valorado en otros lugares, menos en su casa. Esa esposa es valorada en otros lugares, menos en su casa. Esos hijos son valorados en otros lugares, menos en su casa. La palabra, la oración son valoradas por otras personas, pero menos por los propios, por los que están ahí, por los que lo tienen, a los que Dios se lo dio. Y el Señor me decía, necesitan arrepentirse porque si no, Dios lo hace, les será quitado lo poco o mucho, como lo quieran ver, lo poco o mucho que les he dado. Y yo comencé a decir, Señor, somos así realmente. Nosotros mismos, hermanos, mire, en nuestro grupo hay hermanos que le recomiendan a otras personas pedir que oremos por ellos, pero ellos no están en la oración. No sé si ha visto que hay hermanos en el grupo de la iglesia que dicen, hermanos, una vecina me pidió que oráramos por ella, por ahí les encargo, yo sé que cuando la iglesia se reúne y ora, algo pasa. Ok, el jueves venimos a orar por esa vecina de aquella que dijo que no vino. Es menospreciar lo que sabes que vale, lo que sabes que sí tiene poder, lo que sabes que sí es de Dios, pero simplemente yo no lo quiero. Que lo quiera la vecina, que lo quiera mi amiga, pero yo no lo quiero.
Uno puede parecer, hermanos, que eso es una cosa que no importa. Pero como yo le estuve insistiendo al Señor que me mostrara qué nos está pasando, y Él me mostró esta palabra, y luego no me la mostró solo para complacer mis caprichos, dijo, esto es lo que les está pasando, y si no se arrepienten, se va a cumplir la profecía en ustedes. Y es una profecía terrible, porque lo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, wow, más si alguien lo cree, a Él le concede milagro. ¿Usted no le ha preguntado a Dios esto? Padre, ¿por qué oramos y luego dice, mi familiar, mi vecina, mi amiga les manda decir que gracias porque sanó? Y uno, wow, gloria a Dios, amén, aleluya, santísimo Dios, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Y nosotros aquí hay hermanos enfermos y no están sanando. Así que yo sí voy y le digo, papá, ¿qué está pasando? El vecino ni vino, mandó un mensaje a través de un tercero que ni viene a la oración. Oramos y sanó. Hay hermanos entre nosotros, papá, que están enfermos y oramos y no pasa nada. Y el Señor me contestó aquí. Porque no cree. Pero ¿cómo no cree? Lo menosprecian. Menosprecian la oración. Y es muy probable que la gente que está allá afuera pidiéndoles oración, ellos creen porque a usted no los conocen. Y a lo mejor se imaginen que son como ángeles que oran delante de Dios. Y por su fe son sanados. Pero entre ustedes, como el que va a orar por ti es el hermano que incluso te peleaste con él y vino y oró por ti, tú no le crees, no crees en lo que si tiene unción de Dios no le crees. Y por eso dice el Señor, no habrá milagros entre ustedes. Eso dice Mateo y eso vamos a leer en Marcos. Él no pudo hacer milagros porque ellos no le creían, porque decían, pero si su papá es José, pero si es el carpintero, pero si su mamá es María, pero si sus hermanos son Jacobo, Santiago, Simón, sus hermanas yo las conozco. Wow. El Señor me ponía esto, hermano, una de las cosas que vamos a ver esta tarde antes de que se me olvide, tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque aquí entre nosotros Dios le ha dado a muchos hermanos don de sanidad. Y yo he visto que esos hermanos oran y mucha gente sana. Lo extraño es que aquí no nos pase. Y no es que estos hermanos no tengan la unción y no tengan el don o Dios no quiera sanar al enfermo. Lo que pasa es que de mala gana aceptamos la oración porque nos menospreciamos a nosotros mismos. Porque si en un matrimonio uno de ellos está enfermo y el esposo es parte de la iglesia, la esposa es parte de la iglesia, y la esposa le puede decir, ora tú por mí, amor. Pero si la esposa dice, hermanos, oren por mí, o pastor, oren por mí, está bien, lo vamos a hacer, pero está menospreciando lo que tiene en casa. Y muchas viudas había en Jerusalén en el tiempo de Elías. Pero la única que fue bendecida fue una viuda de Sarepta, que sí creía en Elías y que fue capaz de darle toda su comida y morirse de hambre a causa de darle al profeta, porque creía en el profeta, porque ella sabía que era un hombre de Dios y era capaz de darle todo al hombre de Dios. Pero a ese hombre de Dios en Jerusalén nadie le iba a querer dar un taco, al contrario, lo querían matar. ¿Qué creen que hicieron con Jesús después de que les dijo esto? Lo quisieron matar. Yo creo, hermanos, que todos, yo primeramente hemos menospreciado la iglesia que somos. La hemos menospreciado en mucho y el Señor nos llamó la atención fuerte porque dice, ustedes se menosprecian a sí mismos y van a pagar un precio muy caro porque si Dios está levantando una iglesia que restaure familias, no es posible que entre ustedes haya familias con problemas y no puedan recibir la unción. Y muchos leprosos había con Eliseo, pero solo el leproso
el asirio fue sanado. ¿Por qué? Porque el asirio vino a buscarlo a él. Porque viene gente de fuera y quiere que oremos. Viene gente de fuera y quiere que les compartamos algo. 5 minutos, regáleme 10 minutos. Hoy vinieron unas personas del grupo de Alcohólicos Anónimos y me dicen, ¿podrá usted, por favor, compartirnos algo? 10 minutos nada más, mire, no le quitamos su tiempo. Y hace rato yo mismo el Señor me volvió a decir, regálenos 10 minutos. Y dice, oiga, otras personas llegan, nos comparten, terminan y se van. ¿Usted podrá estar con nosotros? ¿De qué horas a qué horas? De 5 a 7, son 2 horas. No, claro, yo llego a las 5 y me voy a las 7. Gracias. Y yo iba a compartir esto. Ya lo tenía, solo el padre me dice, ¿qué hubo? ¿Te lo dije o no te lo dije? Regálenos 10 minutos de lo que usted sabe, dice. Háblenos de Dios. Por eso lo venimos a buscar, porque ustedes hablan de Dios y usted habla de Dios. Háblenos 10 minutos de Dios nada más. Pues si quieren, yo les hablo 2 horas. Regálenos 2 horas de su tiempo. Yo creo que algo va a suceder con esa gente, porque yo predico esas cosas, yo las creo y me gusta bendecir a las personas. Pero yo quisiera que nosotros fuéramos los más bendecidos de toda la ciudad y los más sanos de toda la ciudad, porque muchos de ustedes tienen don de sanidad, muchos de ustedes son unos excelentes hombres de Dios y padres de Dios y amas de casa, y nos estamos menospreciando a nosotros mismos. Y el Señor dice, eso fue lo que me hicieron a mí, en mi casa, con mi gente, con los míos. Mis hermanos mismos no creían en mí. ¿Saben que la Escritura dice eso? Y uno dice, bueno, pero es que eso tiene que ser. No, no. El único lugar a donde deshonran a un profeta es en su casa. El único lugar a donde deshonran la palabra de Dios es en donde la tienen. A donde abunda, a donde Dios les da de todo, ahí es el único lugar en donde la menosprecian, porque el que no lo tiene quisiera recibir un poquito de la palabra del Señor, aunque sea 10 minutos, hable usted con nosotros. Y comenzó a entristecerse mi corazón. Y vean lo que sigue diciendo Marcos. Mas Jesús les decía en el verso 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus, ¿qué dijo Marcos? Y entre sus parientes, menos si es un pariente, no, hombre, menos le van a creer, menos van a sentir alguna unción. Decir, no, ¿cómo? ¿Qué ore otro? Mi esposo, nada, mi hijo, no, mi esposa, no, ¿qué ore otro hermano? De esos que fingen la voz, que retumba, porque se acuerda que Naamán, el asirio, eso le dijo a Eliseo. Yo pensé que ibas a hacer una superoración aquí de la manga larga y me dices, métete en el río Jordán 7 veces y te serás limpio. Hombre, eso está tan fácil. Le dijeron, le dijo su siervo a él, mi amo, si le hubieran mandado a hacer una cosa tan grandiosa, ¿lo haría para sanarse? No, pues sí, no le cuesta nada obedecer. El hombre tiene unción y aunque a usted le parezca que es un simple hombre que dijo simples palabras, si tiene unción, va a pasar. Pero cuando alguien de nosotros es pariente y Dios lo está usando, al pariente no le parece que el pariente pueda bendecirlo. Hermanos, eso es negativo. Eso no es que digamos que así tiene que ser. No, al contrario. Escúcheme el salmo por excelencia que dice que nos estamos equivocando y mucho. Mira qué bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y este salmo habla de cómo Moisés ungía a Aarón para que Aarón entrara a rogar por los pecados, incluso de Moisés. Y también hay otro que dice que vino un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y este bautizaba. Y luego vino Jesús de Nazaret, de Jerusalén o de Judea, vino a Juan a ser bautizado por él.
en el Jordán, y Juan era su primo. ¿Lo ve? Si ellos hubiesen salido con estas mismas historias, Moisés, Aarón, Jesús y Juan, Jesús le dice, no, pero ¿cómo mi primo? Y Juan también hubiera dicho, pero ¿cómo mi primo va a ser el Mesías? No, no. Este es de quien yo les decía. Viene uno que es más grande que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo en agua, pero él los bautizará con espíritu. Es necesario que yo mengüe. Es alguien que reconoce, hermano, la unción de Dios. No importa que era su pariente. No importa que él lo conocía desde niño, que quizás habrán jugado juntos de niños. Pero la unción es la unción. Y si dejamos de reconocerla, aún entre nosotros mismos, nos vamos a meter un balazo ya no en el pie, en la cabeza. Porque ¿a dónde más envía Dios bendición si no cuando nos reunimos? Así que mire, vaya conmigo a Lucas. Estábamos en el 4, ¿sí? Luego que pasó este asunto. En el verso 31, Lucas 4:31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, lo mismo que había hecho en Nazaret. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Esto no pasó en Nazaret. ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde saca palabras este? Pero veo en Capernaum decían, wow, este es un señor, tiene autoridad. Decía la gente que los oía. Pero hermano, ¿qué cambió? ¿Este es otro Jesús? No, es el mismo. Cambió la gente. Mientras que con una gente el mismo hombre puede hacer milagros, con otra gente no va a pasar nada. ¿Y cuál era el tema? Lo menospreciaban. Nosotros sabemos quién es, sea su papá, sea su mamá, sea sus hermanos. ¿Qué nos va a decir este? Jesús les dice, por eso cuando Dios quiso bendecir a las viudas, bendijo a una extranjera. Y cuando Dios quiso limpiar a un leproso, limpió al asirio. Y les dolió hasta el hueso. Así que lo sacaron a empujones. En lugar de decir, perdónanos, Señor, queremos que nos sanes. No, lo sacaron a empujones y lo querían matar. Lo querían tirar al despeñadero. La rabia los inundó. El coraje los inundó de decir, ¿cómo nos vienes a decir esas cosas? ¿Qué autoridad tienes tú para decirnos que estamos equivocándonos? Bueno, él fue a Capernaum y en Capernaum la gente decía, ¿qué autoridad? Wow, ¿qué autoridad de Dios tiene este hombre? Y mire lo que sigue diciendo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué? Wow, qué cachetadota con guante blanco en la misma Biblia. El demonio, el diablo le dijo, ¿qué quieres con nosotros, Jesús Nazareno? Tú eres de Nazaret, ¿no? ¿Qué vienes a hacer a Capernaum? Eso es lo que le está diciendo. Vete a tu tierra. Como él sabe que en su tierra no lo quieren, vete a tu tierra, eres nazareno, tú eres de Nazaret. Le grita el demonio, vete para tu tierra. ¿Qué vienes a hacer a Capernaum? Pero la gente de Capernaum decía, este tiene autoridad. Wow. ¿Has venido para destruirnos? Le preguntan. No, yo creo vino para acariciarlos. Y vea lo que dice el demonio. Yo te conozco quién eres. Mire lo que le dice el demonio en Capernaum. Eres el santo de Dios. Wow. ¿Por qué este mugre demonio no se apareció en Nazaret? Porque no le conviene al diablo
que entre nosotros descubramos que hay unción. ¿Por qué no gritó esto en la misma sinagoga, pero de Nazaret? Gritó eso en la sinagoga, pero de Capernaum. Y en la sinagoga de Capernaum, si el endemoniado o el demonio grita, tú eres el santo de Dios, pues los que estaban ahí dijeron, wow, gracias Dios, mire lo que pasó. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos salen? Y su fama se difundía por todos los contornos. Wow, rápido, vea. Salió de Nazaret y se fue a Capernaum y todo cambió. Hermano, no necesitamos que eso pase. Necesitamos cambiar nosotros. Necesitamos nosotros valorar lo que Dios nos ha dado. Desde casa, desde el matrimonio y como congregación, como iglesia y la unción que está sobre nosotros. No venimos esta tarde a jactarnos que somos los más espirituales de la ciudad. Pero la misma ciudad cree que algo tenemos. Así que no podemos ser los menos indicados de decir, no tengo tiempo de ir a la oración. Cuando la misma ciudad dice, en ese lugar pasan cosas. Yo pedí que oraran por mí y no fui al lugar. Y aquí sané, porque en ese lugar oraron. Imagínate si hubiera ido. Wow. Creo que esta tarde, hermanos, tenemos que orar por nosotros mismos, sí, pero tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado, porque si lo tenemos presente solo como lo menospreciamos. Hay hasta niños aquí, hermano, que tienen don de sanidad. Y no puede ser que estemos enfermos. No puede ser, no porque Dios no quiera. Dios puede tenernos enfermos si Él quiere. Pero Dios me responde y dijo, no es asunto mío, es porque ustedes se menosprecian. Es porque ustedes mismos no creen en ustedes mismos. Y con eso no creen en mí, no creen en mi palabra y no creen en todo lo que yo estoy haciendo. Ese es el problema. Pero si le creyeran que hay niños que tienen unción y vinieras a ese niño y le dijeras, ¿puedes orar por mí? Pasaría un milagro, porque crees que hay unción. Pero como es el niño, ¿qué puede hacer este mocoso? Ese va a ser tu problema y esa va a ser tu sentencia. Que esos mismos niños que menospreciaste vendrán a ser como les pasó siempre con Juan el Bautista, con Jesús. No es el hijo del carpintero. Bueno, pues el hijo del carpintero al que tú menospreciaste vino a ser, les dijo Pedro, el autor de la vida. ¿Cómo te parece? Así que ellos gritaron en el libro de los Hechos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor y serán perdonados sus pecados, porque para ustedes vino la salvación. Y él mismo se los dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a romper las cadenas de los oprimidos. Mas, sin embargo, lo sacaron a empujones y lo querían matar. Ellos mismos dijeron, no queremos que nos libertes tú, Jesús, que nos liberte cualquier otro, menos tú. Pero él era el enviado. A los suyos vino. Creo que, hermanos, debemos de comenzar a pedirle perdón al Señor, pero inmediatamente decir, Señor, pues realmente ¿qué andamos buscando fuera con lo que tenemos dentro? Si entre nosotros hay unción, si aquí hay hombres y mujeres de Dios, sé que me dirán, como dijo Jesús, no todos, sí, como en todo grupo y en todo pueblo, hay hipócritas, hay gente que no, pero sí hay de Dios, ¿cómo no? Y estamos buscando lo de Dios, no lo falso ni lo negativo. Así que no podemos menospreciar esto. No podemos decir, vecina, vaya a Familias con Propósito, ¿y tú por qué no vas, vecina? Ay, ya me choqué.
No podemos hacer eso porque Dios va a tomar en cuenta todas nuestras acciones, todas nuestras palabras. Mire, hermano, los israelitas, los judíos, menospreciaban Nazaret. Y para cachetada con guante blanco, como dice la escritura, Dios escogió de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Pero ellos menospreciaban Nazaret. Y Dios hizo precisamente nacer al Salvador del mundo de Nazaret, para darles así en su cara, diciendo, lo que ustedes menosprecian es lo que los pudo haber salvado o los salva. Cuando Felipe, cuando tenga tiempo léalo, cuando Felipe fue a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, de quien escribió Moisés, Natanael le dijo, ¿en dónde? ¿De dónde es? Y Felipe le dijo, de Nazaret. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Hasta dónde estaba metido el pensamiento negativo de su propia ciudad? Es una cultura, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a menospreciar nosotros mismos paso del macho? ¿Hasta cuándo vamos a menospreciar nosotros mismos nuestras propias casas, nuestros propios esposos, nuestras propias esposas, la familia, la iglesia donde estamos y lo que tenemos como iglesia? ¿Hasta cuándo lo vamos a menospreciar? Y lo que nos puede pasar es que de nosotros mismos Dios esté levantando hombres y mujeres que le van a servir, pero no aquí con nosotros, sino a Capernaum. Y en Capernaum digan, ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Qué grande! ¡Qué cosa tan grande nos ha dado Dios! Y uno se queda haciendo, pero si ese estaba ahí con nosotros. ¿Y eso quiere decir que no tenía unción de Dios? No, eso quiere decir que no lo apreciaste. No viste lo que Dios tenía o lo que esa persona tenía de parte de Dios. No lo quisiste ver porque como estaba ahí contigo, se te hizo fácil menospreciarlo. Y así hemos perdido un montón de bendición. Y esta tarde quiero que oremos, hermano, pero el Espíritu me ponía, esto es lo que vas a hacer. Vas a pasar enfrente a todos los que tienen el don de sanidad y tienen que reconocerlo, dice. Que ellos mismos también se reconozcan, porque luego nosotros sabemos lo que tenemos y nosotros mismos hacemos así como que, ay no, me da pena. ¿Lo ves? Jeremías un día dijo, soy un niño. No digas soy niño. Tú eres un profeta y yo te escogí para ser un profeta, así que usted es un profeta. Le está diciendo, si no te lo crees tú, ¿quién te lo va a creer? Y si tú no te paras como profeta, pues no van a creer que eres profeta. Pero mi misma gente no me cree, porque la gente tiene la costumbre de menospreciar su propia sangre, su propia familia, a su propio pueblo, a su propio grupo. Nos menospreciamos entre nosotros mismos, hermano, y eso no está bien. La palabra dice que si quieres honrar a alguien, honra a tus hermanos en la fe. Si quieres alabar a alguien allá afuera, di, no, donde hay gente honesta es aquí con nosotros. Ay, qué falso nos vamos a ir. Pero si tú mismo no lo crees, ¿qué haces aquí? No, pues es que sí, bueno, pues entonces créalo, pues sí, o no, hermanos. Es que eso es lo que nos está pasando y Dios me dijo, si ustedes no creen, si ustedes no reconocen lo que Dios les ha dado, si menosprecian la mesa del Señor, porque es parte de lo mismo, el Señor no hará nada con ustedes. No milagros, no señales. Esta generación me demanda señales, pero señales no le voy a dar. Así les decía a ellos, porque es una generación incrédula. Yo estoy aquí en medio de ustedes, me ven a hacer milagros y aún así dicen, es el hijo del carpintero. Morirán en su error, les dijo, morirán en su error. Cuando Dios me mostró todo esto, yo le pedí perdón, hermanos, le dije, Señor, tenemos que comenzar a creer en nosotros mismos y a volver a ese tiempo en el que yo creo que cierto hermano puede orar por mí. A practicar lo que hacían Moisés y Aarón, Juan el Bautista y el Señor. Yo tengo que ser bautizado por ti. No, deja, porque así es necesario que se cumpla la justicia, decían, entre los primos, ¿no?
Pero qué ejemplo tan grande, hermanos, de reconocimiento de unción. Tanto Jesús reconoció la unción de Juan, que era el que bautizaba, como Juan reconocía la unción de Jesús, que era el Mesías. Y ahí no había de que, pero si es mi primo, no. Un día estábamos jugando juntos y se cayó y lloró. No, nada de eso. Él es el Mesías. Y es el Mesías. Y aunque yo me lleve con él desde abacelada, es el Mesías. Tengo que reconocer eso, porque si no lo reconozco, yo mismo me estoy lastimando a mí. Es lo que Dios envió para mi bendición y yo mismo lo estoy menospreciando. No puede ser, dice el Señor. Así que tenía esa visión que pasaban los que tienen el don de sanidad y los que estaban enfermos venían y le rogaban con una rogativa de honor. Por favor, ora por mí. Eso lo veía yo en visión. Dice el Señor, eso es lo que tienen que hacer. Aquí hay matrimonios que están muy bien en sus vidas y que tienen una unción de amor el uno con el otro. Eso lo necesitan otros aquí. Y lo hay, y lo tienen, y no lo valoran. Como aquellos que vinieron para señal de Dios y me decían, háblenos aunque 10 minutos. ¿Podría usted estarse las 2 horas ahí con nosotros? Solo para considerarlo. Claro, yo puedo estar ahí las 2 horas con ustedes. Bueno, gracias. Venimos 2 meses con anticipación para que no se nos adelante alguien. Wow. Y esto lo tomé como la señal de lo que Dios me había hablado y dicho. ¿Lo ves? Solo en la casa del profeta se deshonra al profeta. Solo en la casa del herrero, la esposa deshonra al herrero. Solo en la casa del ama de casa, el esposo deshonra a la ama de casa. Solo en la casa de los niños bien portados, los padres deshonran a los niños bien portados y elogian a los otros que ni los conocen. ¿Se acuerda que yo le he dicho, hay un montón de mamás que dicen, no lo conoces, malvado, es el diablo mismo? Eso dices de tu hijo. Y cuando ves al hijo de la vecina, ¡ay, qué guapo está ese muchacho! ¿No te parece que estás acarreando una maldición enorme sobre tu propia vida y sobre tus propios hijos? ¡Ay, es un juego! Bueno, lea su Biblia y vea que esas cosas no son un juego para Dios. A lo suyo vino. Los suyos no lo quisieron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Te digo una cosa, en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que el castigo que tendrás tú. Wow. Creo que la fe, hermanos, comienza con nosotros mismos. Y yo quiero que oremos así, y especialmente solo esa visión que yo me mostraba, la vamos a hacer porque el Señor me mostró, pero quiero que oremos igual en cualquier línea, algún problema familiar. Hermano, reconozca a los que tienen la unción. Si usted mira un matrimonio que usted sabe y ve que Dios los ha dado en sabiduría y entendimiento para llevar bien el matrimonio, caray, vaya ahí y dígale, reconozco que hay unción de Dios en ti. Te quiero pedir un favor. Sí, bendíceme. Ven, esposa, ven, que nos bendiga este matrimonio. Gente de allá afuera vendrá y hará eso. Jesús se los dijo, vendrán prostitutas, publicanos, pecadores de oriente, de occidente, vendrán aquí a Jerusalén a buscar el hijo y los hijos serán echados fuera. Wow. Así que póngase de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Tenemos trabajo que hacer y tenemos muchas cosas que recomponer en nuestro tiempo de oración. Y yo vuelvo a decir algo, hermano, quiero que lo crea. Cuando nos reunimos a orar, suceden cosas sobrenaturales. Yo no he dejado de creerlo. Y la gente de allá afuera sabe que es así. Y la gente que no nos conoce sabe que es así. Y la gente que ha oído de nosotros sabe que hay una bendición que está sobre la iglesia en Familias con Propósito. Y que Dios tiene algo especial para nosotros.
Y hay gente que viene los domingos y quiere mirarnos, quiere ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas. No podemos perdernos eso, hermano. No podemos dejar de comer del maná que Dios manda del cielo, menospreciarlo, cuando el Señor está siendo muy bueno y generoso con nosotros.